Bienvenidos remanentes de Lidia, o lo único que hay en el instituto. Hoy me da muchísimo gusto presentarles al doctor Raúl Maldonado. Si no lo conocen, de todas maneras les voy a leer una pequeña reseña. Raúl obtuvo su licenciatura en física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Luego completó estudios de maestría y doctorado en el INAOE, es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Después hizo un pequeño estancia postdoctoral en Madrid. Durante su formación doctoral, su investigación se centró en el estudio de la evolución y supervivencia de sistemas planetarios en órbita alrededor de estrellas en sus fases finales de evolución, incluyendo enanas blancas. Actualmente, Raúl, acaba de terminar a principios de este año la estancia postdoctoral de GAFA y ahora es investigador postdoctoral por México. Su investigación se centra en el estudio dinámico de sistemas binarios, con énfasis particular en sistemas simbióticos, donde la creación de viento estelar juega un papel crucial en la evolución. Posee una amplia experiencia en dinámica orbital, de hecho, posee muchísima experiencia en dinámica orbital, le puede preguntar un montón de cosas, sabe de simulaciones de cuerpos, usa herramientas para analizar el impacto de procesos de pérdida y acreción de masa estelar, de la evolución de estrellas y la estabilidad de sistemas estelares y planetarios. Así que, pues, bienvenido. Sí, gracias. Gracias, Jesús. Pues es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo el trabajo más reciente que hemos hecho aquí en el IRIA, en colaboración con Jesús, Emilio, Yanis, que ahora ya está en España. Y bueno, el día de hoy les vengo a hablar acerca de qué impacto tiene la acreción de viento en la evolución de sistemas simbióticos. Entonces, primero quiero empezar diciendo por qué es importante entender la transferencia de masa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender cómo evolucionan los sistemas binarios para dar diferentes fenómenos, ya sea morfologías en nebulosas planetarias, cómo se comportan los sistemas simbióticos, qué va a pasar con sistemas binarios cataclísmicos, si estos sistemas pueden evolucionar a eventos de tipo 1A supernovas, y también estas binarias altamente masivas productoras de rayos X. Entonces, pues es importante saber cómo es que se producen estos fenómenos, y el día de hoy les vengo a hablar de un mecanismo de transferencia de masa, la acreción de viento. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, no sé por qué nos están viendo las ecuaciones. Perdón. A ver, voy a refrescar. Ahí está. Ups. Esta. Tarda. Listo. Entonces, como acreción de viento tenemos el esquema Bondi-Hoyle-Littleton, el cual nos dice que un sistema físico tiene una condición de frontera a la cual un viento viene desde el infinito y llega a un punto que normalmente se le conoce como el acretor, y entonces estas líneas de corriente son paralelas entre sí porque vienen del infinito, y entonces el acretor forma un cilindro que le llamamos cilindro de acreción, en donde va a capturar ese viento. Entonces, pues se define una tasa de acreción dada por las condiciones del radio de acreción, que es este radio del cilindro, la densidad del viento con la velocidad relativa que hay entre el acretor y el viento. Y también tenemos la pérdida de masa, que en este caso, si nos fijamos en una estrella, pues vendría siendo qué tanta masa va perdiendo por año. Y nuevamente, aquí depende de la densidad del viento y de la velocidad de este viento. Cabe recalcar que este esquema de acreción es importante cuando se tiene un viento supersónico. Entonces, pues se ha definido qué tan eficiente es esta tasa de acreción, pues simplemente haciendo el cociente de cuánta masa acreta respecto a la masa que viene recibiendo. Y entonces, para Bondi-Hoyle prácticamente pues tenemos que depende del radio de acreción, de la distancia
y el cociente de velocidades. Si nosotros redefinimos a un cociente de masas respecto al acretor y cociente de velocidades, pues esta eficiencia de Bondi-Hall pues adquiere esta forma sencilla. Ahora, se ha estudiado para regímenes de viento rápido y ha funcionado muy bien este esquema Bondi-Hall-Littleton. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos binarias de alta masa de rayos X, pues las velocidades típicas del viento que se tienen en estos ambientes es de miles de kilómetros y las velocidades orbitales son de cientos. Entonces quiere decir que el cociente W es mayor a 1. En este caso, para estos números, aproximadamente 10. Y aquí todo funciona bien. Pero ahora, ¿qué pasa en el régimen de viento lento? Pues cuando estamos en Ws menores o iguales a 1, pareciera ser que el régimen Bondi-Hall-Littleton sobreestima la eficiencia, inclusive dando valores cercanos o mayores a 1, lo cual pues es físicamente imposible. Entonces, la gente empezó a notar esto y empezaron a tratar de solucionarlo pues por diferentes formas. Entre las soluciones más adecuadas dijeron, bueno, pues necesitamos introducir factores de eficiencia, sobre todo en esta región, para que pues no nos den valores de acreción mayores a 1. Y eso es lo que muchos trabajos como Saladino en 2019 proponían, ¿no? Factores de eficiencia de este orden. Pero ¿qué pasa? Si tú modificas aquí, pues también vas a modificar esta parte, ¿no? Entonces, para Ws mayores a 1. Entonces, prácticamente ahora estarías subestimando, pues, la tasa de acreción si tuvieras cocientes de velocidades mayores a 1. Entonces, pues, claramente eso también es un problema. Así que, pues, ahora viene el trabajo que hizo Jesús y Emilio este año, en donde ellos se dan cuenta que ahora la condición de frontera ya no es el infinito. Ahora el sistema está confinado porque en un sistema binario, quien está dando el viento es la estrella. Entonces la estrella va a formar una esfera y justo el acretor va a estar sobre esa superficie de la estrella. Entonces las condiciones de frontera cambian. Ya no es el infinito, ya no vamos a tener ese flujo paralelo perpendicular a los radios de acreción. Ahora solo vamos a tener una fracción de ese viento. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del acretor, eso quiere decir, por ejemplo, en este diagrama vemos que aquí tenemos en verde el vector relativo, el vector de viento y la velocidad del acretor. Vemos que el cilindro de acreción pues ya no está viendo en dirección a la velocidad del viento. Entonces, desde el punto de vista del acretor, solo está viendo una componente de la velocidad del viento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues proyectar esa componente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un producto punto, un coseno. ¿De qué ángulo? Bueno, pues de este ángulo precisamente que se forma entre la velocidad relativa y la velocidad del viento. Entonces, al introducir este factor, entonces ya estamos tomando la nueva condición de frontera, ya no estamos asumiendo que viene del exterior. No se ha modificado Bondi-Hall porque las ecuaciones siguen siendo válidas, están medidas desde la acretor. Así que, pues, al aplicar este coseno, ahora sí empezamos a notar cómo para diferentes Qs entre 0.01 hasta 0.9, las líneas punteadas son la predicción de eficiencia que tendría el Bondi-Hall estándar, que claramente diverge en estas partes, pues ahora ya empiezan a tener valores que son pues físicamente posibles, ¿no? Porque ¿cómo es posible que se acrete más material de la que se recibe, ¿no? Entonces, esto empezó a verse que en estas velocidades muy pequeñas, pues la eficiencia tendría Q cuadrada, mientras que para velocidades o cocientes de velocidad mayores a 1, pues tendrían a Q cuadrada sobre W cuadrada. Disculpa, Raúl, ¿qué es Q? Q es el cociente de masas, el M2 es masa del acretor entre la masa total. Sí. ¿Y dónde entra la excentricidad?
Aquí solamente estamos hablando sobre órbitas circulares. La excentricidad ya viene, entra justo en esta parte. Aquí R sería la distancia desde el acretor a la fuente, que en este caso es la estrella. Pero R, cuando es un sistema excéntrico, depende prácticamente de la excentricidad y de un ángulo que se llama el ángulo, la anomalía verdadera, un ángulo phi. Entonces, aquí, para el caso circular, R viene siendo A, que es el semiente mayor. Entonces, velocidad del acretor, para el caso circular, viene siendo la velocidad orbital, ¿no? Porque 2A entre A es 2 menos 1 raíz, ¿sale? Pero, cuando ya se tiene el caso excéntrico, entonces aquí vea que en este caso es la componente radial que se fija en el coseno, pues ya tiene que depender la velocidad orbital de ese seno de phi, ¿no? Porque es esa anomalía, ese ángulo que está variando respecto de nuestro origen de coordenadas. Y claro, esta eficiencia ya no es esta forma bonita, ya es prácticamente un polinomio bastante grande que depende de phi, porque claramente en un sistema excéntrico la velocidad orbital es más rápida en el pericentro y mucho más lenta en el apocentro. Entonces ya esta ecuación es mucho más complicada. Así que, pues cuando se empieza a ver trabajos que han hecho simulaciones hidrodinámicas, donde se mide la tasa, la eficiencia de agresión contra este parámetro W, pues se nota como cuando se está usando Bondi-Joyle estándar, que no tiene parado la divergencia para Ws pequeños, con la extensión geométrica, prácticamente ya se están obteniendo valores. Inclusive aquí podríamos ver que estas simulaciones hidrodinámicas pues ya están tendiendo a estos valores. Sin embargo, pues no se tiene control sobre estas porque pues no se saben muy bien los detalles en estos trabajos, pero recientemente Jesús y Emilio ya están trabajando en un nuevo proyecto en donde ahora sí están haciendo simulaciones hidrodinámicas. Precisamente aquí son los resultados preliminares que ellos van obteniendo, en donde estos puntos son familias de simulaciones, en donde esperan a que la órbita alcance el estado estacionario y entonces pueden medir qué fracción de masa fue acretada, así tener una eficiencia. Y entonces, como pueden ver, en líneas punteadas es el Bondi-Joyle estándar y en líneas dashed son el Bondi-Joyle modificado. Y pues pareciera ser que las simulaciones sí están empatando con estas predicciones teóricas. Así que ahora sí estamos con certeza de que el modelo tomando este coseno de teta, pues sí está siendo reproducido también mediante las simulaciones hidrodinámicas. Y bueno, ¿por qué todo esto? Porque hay unos sistemas particulares de interés, los sistemas simbióticos. ¿Qué es un sistema simbiótico? Prácticamente pues es un sistema binario que se compone de una estrella evolucionada gigante, ya sea en su fase RGB o AGB, y un acretor compacto, en este caso una enana blanca o estrella de neutrones. La gigante está perdiendo masa por su viento y la compañera, en este caso denominada el acretor, lo va a obtener. ¿Qué características tienen estos sistemas? Pues tienen velocidades de pocas decenas de kilómetros por segundo en el viento y sus velocidades orbitales son mayores a esa velocidad de viento. ¿Qué quiere decir? Que entonces estamos en el régimen de W menor o igual a 1. Entonces, ya vimos que a través de simulaciones hidrodinámicas podemos entender la presión. Pero ¿qué pasa? Las simulaciones hidrodinámicas consumen mucho tiempo. Y si quisiéramos entender cómo evolucionan los sistemas por millones de años, pues una simulación hidrodinámica sería pues muy tardada, ¿no? Entonces, necesitamos enfocar el problema y tratar de solucionarlo con otras herramientas. Y por eso, si nosotros queremos entender cómo evolucionan los sistemas simbióticos a través de las fases de interés de la evolución estelar, y aparte, si esta acreción de viento es o no suficiente para que este acretor crezca lo suficiente como para obtener el límite necesario para explotar como supernova, pues entonces
queremos entender esto a través de simulaciones de N cuerpos. ¿Por qué? Porque son más rápidas de evolucionar y además, como todas las recetas numéricas están dadas a través de ecuaciones, pues es fácil meterlas en el código. ¿Y qué herramienta es la que vamos a utilizar para hacer este trabajo? Pues esta paquetería libre que se llama Rebound en su extensión ReboundX, que nos va a permitir agregar física. ¿Qué son las condiciones iniciales? ¿Qué tasas de acreción tienen estos sistemas? Estos sistemas dependen. Ahorita vamos a ver que varían muchísimo, en órdenes de magnitud, incluso a partir de cómo evoluciona, sobre todo en la fase RGB o AGB en pulsos térmicos, porque ahí la velocidad del viento va variando de acuerdo al pulso, y como vimos que la eficiencia es altamente dependiente de la velocidad del viento y la velocidad de órbita, entonces pues ahí se pueden obtener tasas de acreción de 10 a la menos 8 hasta inclusive 10 a la menos 5. Porque la tasa de pérdida de masa en los pulsos térmicos de estas estrellas tipo solar, pues son de esa escala. Así que, pues, ¿qué condiciones lo vamos a hacer? Primero vamos a partir el problema en dos. Estudiaremos órbitas amplias y luego pasaremos a órbitas compactas. Para órbitas amplias vamos a obtener distancias orbitales entre 8 y 200 unidades astronómicas y vamos a explorar masas de estrellas de entre 1, 2 y 3 masas solares con acretores de 0.7 o una masa solar. Y aquí les muestro cómo se ve el diagrama de nuestra órbita. Rebound toma desde el centro de masas el sistema coordenado y de ahí hace todos los cálculos. Así que vemos aquí a la gigante, a la enana blanca y su órbita, ¿no? Entonces, en total, para todas las combinaciones, hicimos 144 simulaciones. Los modelos de evolución estelar fueron obtenidos por Yanis usando el código de evolución estelar MESA, en donde las características de la estrella que se usó fue utilizar metalicidad solar, la estrella no rota y los campos magnéticos en la estrella son especiales. Entonces aquí les muestro prácticamente cómo se comporta la tasa de pérdida de masa respecto al tiempo. En este caso, como solo estamos interesados en la fase RGB y AGB, por eso solo estoy mostrando aquí para distintos modelos el pico de RGB. Vemos cómo alcanza de 10 a la menos 7 masas solares, pero luego en AGB, aquí hacemos un zoom en los pulsos térmicos, vemos cómo la tasa de pérdida de masa alcanza hasta 10 a la menos 4 masas solares por año. Entonces, si las eficiencias son de 10 a la menos 2 o así, pues aún así siguen siendo tasas grandes, ¿no? 10 a la menos 6. Entonces, eso claramente va a impactar en la evolución dinámica del sistema. Ahora, necesitamos la velocidad terminal del viento. Entonces, utilizamos la expresión empírica dada por Revene y Colaboradores 2011, donde prácticamente es hacer el cociente de la luminosidad de la estrella entre su masa, y entonces podemos obtener estos diagramas de velocidad en el tiempo, donde podemos ver claramente cómo para las etapas RGB, pues sí son de pocos kilómetros por segundo y no alcanzan hasta más de 12 kilómetros para estrellas más masivas. Entonces, ¿qué tiempo va a abarcar nuestra simulación? Pues desde la fase gigante roja hasta la fase RGB. ¿Y cuándo la vamos a detener? Bueno, pues cuando ya quiera entrar a la fase post-AGB, ahí lo detenemos. ¿Por qué? Porque ahí ya va a empezar el régimen de vientos fuertes y no tenemos ahí, no queremos entrar a ese régimen. Luego, si el acretor alcanza el límite de Chandrasekhar, ahí lo detenemos. ¿Por qué? Porque el rebound no le podemos meter esa condición de que explote como supernova. Necesitamos un código hidrodinámico. Y si la estrella llena su lóbulo de Roche, entonces tiene las condiciones para empezar el Roche Lobe Overflow, el cual también necesita un tratamiento hidrodinámico y por eso también ahí lo detenemos. Entonces, simplemente nuestras simulaciones nos van a dar las condiciones iniciales para empezar otro estudio posterior, ¿no? Así que, ¿qué resultados obtenemos? Aquí en esta gráfica yo les muestro la evolución orbital respecto al tiempo de las diferentes binarias
de órbita amplia. Vemos diferentes líneas que punteada significa que no incluyó acreción, sólida, que incluye la acreción modificada Bondi-Hoyle, y la línea punteada, dashed, es la que es el Bondi-Hoyle estándar. Claramente estamos mirando que aquí la pérdida de masa domina la evolución orbital. ¿Por qué? Porque justo en esta parte de pulsos térmicos, pues vemos como un salto, y eso es indicativo de que el cuerpo se alejó. El shaded region es el radio de la estrella. Y ahora, cuando observamos la evolución de la eficiencia de acreción contra el W, pues notamos lo siguiente. Vemos que primero está el Bondi-Hoyle modificado en la parte izquierda y el Bondi-Hoyle estándar en la parte derecha. Vemos como el Bondi-Hoyle estándar tuvimos que capar a 1, dado que esta sobreestimación de eficiencia se daba justo para Ws menores o iguales a 1. Y entonces, pues notamos claramente como en la evolución dinámica de estos sistemas, pues aquí sí se están dando eficiencias que sí son físicamente posibles, y en el régimen W mayor o igual a 1, pues vemos que ya no hay casi diferencia. Eso quiere decir que se está recuperando Bondi-Hoyle clásico, que era lo esperado, ¿no? Porque habíamos dicho que si le metíamos un corrector de ad hoc, bajaba todo, pero aquí no. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que este coseno pues sí está funcionando bien. ¿Qué otra cosa observamos? Que los sistemas, un mismo sistema evoluciona desde un W bajo a un W alto. Entonces podemos notar cómo una estrella simbiótica pues puede estar acretando a cierta tasa y luego cambiar a una tasa menor, porque justo esto corresponde prácticamente a la fase de pulsos térmicos. Y ahora queremos ver cómo se compara la masa acretada conforme evoluciona. Entonces, aquí en esta gráfica les muestro para este sistema de 2 masas solares, estrella principal y 0.7 enana blanca. Las líneas dashed son el Bondi-Hoyle estándar y las líneas sólidas es el Bondi-Hoyle modificado. Y podemos notar cómo, pues claramente por la sobreestimación de la acreción, pues nuestras enanas blancas casi están alcanzando el límite de Chandrasekhar, sobre todo en las órbitas pequeñas, es decir, 4, 8 y así. Y entonces, para el caso más masivo de una masa solar, vemos que 2 sí están alcanzando el límite de Chandrasekhar. Entonces, y mientras que aquí, como las acreciones en la fase de W menor o igual a 1 son son menores, entonces ya nos está sobreestimando. ¿Qué conclusión sacamos de esta? Bondi-Hoyle estándar nos predeciría supernovas que posiblemente no se llegarán a alcanzar, y pero el mecanismo de acreción modificado tampoco adquiere esas tasas de acreción necesarias para que en toda la vida de este sistema simbiótico, desde RGB a AGB, alcance límites de Chandrasekhar. Entonces podríamos aquí concluir que no es posible una supernova aquí. Pero vamos a ver más adelante qué pasa. Ahora, muestro en esta gráfica en el espacio Q, es este cociente de masa sobre W. Ahora, estas líneas punteadas acá son eficiencias constantes. Y notamos cómo los sistemas evolucionan desde W pequeño hasta W grande. Esta línea de acá es prácticamente donde el modelo no es válido. Vemos que lo toca. Sin embargo, esperamos que la tasa de acreción ahí no sea importante, y por eso, aunque toca la parte que nos interesa, que es RGB, que es justo esta parte, y AGB, que es todo lo demás, pues sí está en el régimen válido. Y si lo comparamos ahora con simbióticas observadas, pues notamos que nuestras simulaciones sí están en concordancia con lo que se esperaría en este diagrama QW con sistemas reales, ¿no? Entonces quiere decir que pues, los modelos sí están dando buenos resultados. Y ahora dijimos, vamos a partir del problema en las órbitas amplias, y ahora, ¿qué pasa con órbitas
más cercanas a la estrella. Entonces, necesitamos saber cómo ahora se involucra la acreción de viento en sistemas más compactos. Y para esto necesitamos introducir un nuevo mecanismo de acreción, el llamado Windroach-Loch Overflow, propuesto por Mohamed y Podsiadowski desde el 2007 y trabajos posteriores lo siguen explorando. ¿Qué es este mecanismo? Para que se pueda dar, necesitamos dos condiciones esenciales. La primera, que la velocidad del viento sea menor o comparable a la velocidad orbital, es decir, W menores o iguales a 1. Y la segunda condición es que el radio de condensación del polvo, donde se está, donde ya va a empezar a fluir el viento ya de manera terminal, tiene que estar por afuera del radio del lóbulo de Roche de la primaria. Si estas dos condiciones se cumplen, quiere decir que el viento todavía no ha alcanzado la velocidad necesaria para escapar del campo gravitacional de la estrella. Por lo tanto, va a ser redireccionado a través de L1 hacia el acretor. Por eso le llaman Windroach-Loch Overflow. Y entonces esto nos va a decir que se esperarían acreciones más altas cuando se da este caso. Y si ocurriera lo contrario, que el radio de condensación está dentro del radio de Roche, pues recuperamos en donde prácticamente el viento ya tiene la velocidad necesaria, dado que está impulsado por el polvo, y entonces ya puede ser isotrópico. Entonces, esto es necesario incluirlo porque ahorita, como vamos a ver, nuestros sistemas sí llegan a entrar al Windroach-Loch Overflow. Y entonces, el primer paso fue comparar este modelo modificado Bondi-Hoyle en la evolución de un sistema simbiótico, desde RGB a GB. El siguiente paso, pues ahora sería explorar este nuevo mecanismo de acreción de viento y en órbitas compactas, claramente, y agregar física extra en la fuerza de arrastre de viento y las fuerzas de marea. ¿Por qué? Porque para sistemas compactos estas fuerzas ya son importantes. Entonces hacemos tres tipos de simulaciones. Simulación A es la primera, en la cual solo vamos a considerar acreción de viento. Entonces, ya tenemos la receta de la eficiencia de acreción de TGA 2025. Y ahora, adicionalmente, cuando se cumple esta condición, que el radio de condensación es mayor o igual al radio de Roche, vamos a utilizar esta nueva receta numérica propuesta por Abad y colaboradores 2013, que prácticamente lo que han hecho es parametrizar en función del cociente radio de condensación entre el radio de Roche las simulaciones hidrodinámicas que Mohamed y Podsiadowski hicieron en su momento explorando el Windroach-Loch Overflow. Entonces ellos, cuando parametrizan, encuentran que la eficiencia es como una parábola, por eso ajustan una parábola, y entonces la máxima eficiencia que alcanzaron esas simulaciones era 0.5. Entonces por eso ellos proponen que esta sería una parametrización del Windroach-Loch Overflow. Entonces, eso es cuando solo queremos acreción de viento. Si ahora agregamos la fuerza de arrastre, vemos que la fuerza de arrastre tiene esta forma, donde prácticamente tiene la misma dirección de la velocidad relativa. Entonces aquí vemos como si el cuerpo viene funcionando para acá, viene orbitando en esta dirección, entonces este cuerpo acretante va a sentir una fuerza de arrastre que lo empuja en esta dirección. Entonces, dado que esperamos que la tasa de acreción sea importante, pues esta fuerza también puede ser importante. Así que así la ponemos en el código. Y el tercer tipo de simulaciones, que llamamos simulaciones C, son aquellas que, además de la acreción del viento, además de la fuerza de arrastre, incluyen las fuerzas de marea. En este caso, para agregar fuerzas de marea, hacemos uso de la extensión de Rebound, llamada Rebound-X, en donde ahí ya se da una receta numérica basada en el Tidal Lag Model.
en donde prácticamente lo puedo explicar con este diagrama del sistema Tierra-Luna. La Luna ejerce una deformación a la Tierra, la que llamamos el bulbo de marea, y este bulbo de marea en principio debería estar alineado con el cuerpo orbitante. Ahí es cuando decimos que se ha alcanzado la sincronización de marea. Ahora pasémonos al que ahora la estrella es quien ha sido deformada por el cuerpo. Entonces, este bulbo está apuntando. Sin embargo, la estrella tiene capas convectivas y las capas convectivas van a frenar ese bulbo. Entonces, al frenarlo, va a haber una desalineación, como se ve en el diagrama este. Y esta desalineación va a producir torcas. En este caso, si el bulbo está por detrás del acretor, entonces la torca va a disipar la energía. Por lo tanto, el cuerpo va a empezar a caer. Así que, claramente, este modelo pues reproduce bien el comportamiento de fuerzas de marea y depende de dos parámetros principales, el número de marea log y el parámetro de desfase temporal, o el constant time lag parameter. Y para calcular estos constantes o estos parámetros, claramente son dependientes de la estructura interna de la estrella. Entonces, por eso MESA aquí nos ha sido muy útil, puesto que MESA también nos entrega para cada tiempo los perfiles de densidad. Por lo tanto, pues es posible agregar este modelo con precisión. Y bueno, ¿qué distancias orbitales son las que simulamos? Pues ahora, como estamos en sistemas compactos, pues nomás nos vamos a fijar entre 2 a 7 unidades astronómicas, exploramos las mismas masas iniciales y ahora agregamos una estrella más, un acretor más masivo, 1.2 masas solares. Y en total hacemos 162 simulaciones de cuerpos, donde hay 54 simulaciones por cada tipo, o sea, 54 donde solo hay viento, 54 donde hay fuerza de arrastre y viento, y de 54 con mareas. ¿Y qué resultados obtenemos? Bueno, ahora aquí muestro nuevamente la evolución orbital, en donde aquí ahora vemos el radio de la estrella y en un color gris más claro, el radio de condensación, que es donde se forma el polvo. En línea punteada vemos el radio de Roche de la estrella. Y aquí en línea sólida las órbitas del acretor. ¿Qué notamos? Cuando solo tomamos acreción de viento solamente, claramente aquí vemos que la pérdida de masa domina la evolución orbital y por eso el acretor se aleja. Sin embargo, vemos que cuando se incluye la fuerza de arrastre, hay una disminución de esa expansión orbital que inclusive para sistemas más masivos lo reversa, ¿no? O sea, ya no se va, sino ahora se empieza a acercar, ya empieza a actuar como una fuerza de arrastre, como una marea. Y en ambos, las fuerzas de marea, pues prácticamente hacen que el cuerpo caiga. Ahora, si nosotros nos fijamos en la evolución de la eficiencia de acreción, vemos que no sigue como un smooth, sino tiene saltos. ¿Y a qué se deben estos saltos? Pues es precisamente porque si se dan cuenta, aquí el radio de Roche, el radio de condensación pasa por el radio de Roche. Entonces, en estos momentos es donde se activa el Wien-Roche log overflow. Y por eso tenemos estos saltos de acreción. Y claramente el máximo es 0.5 porque así estaba parametrizado. Entonces, podemos notar cómo aquí se sigue la tendencia del Wien accretion normal, pero con Wien-Roche overflow tenemos estos saltos. Sorry, question about this. How does the model determine the dust condensation radius? Yes. The dust condensation radius is dependent of a formula that depends on the temperature of the star and the condensation temperature that is assumed as 1,500 kelvins. Yeah. And you mentioned in an earlier slide, so is that both the RGB and the AGB, or are we just looking at the early AGB and then the TP-AGB? Here is only the TP-AGB. Okay. Yeah. But before that, so 1.3 times 10 to the 8, the early AGB or?
This one. Yeah. This one, here is the early AGB. Exactly. And we can see here that, bueno, podemos ver aquí en el zoom que, dado que en esta parte para una estrella de 3 masas solares o 2 masas solares, el pico en RGB no es tan grande, llega a aproximadamente 0.4, 0.5 AUS, entonces el radio de condensación nunca sobrepasa el radio de Roche. Entonces, por eso ahí no había Windrush overflow y por eso en este gráfico solo mostramos el TP-AGB phase, dado que aquí sí se nota cómo se cruza ese derecho. Y aquí en esta gráfica muestro claramente cómo se ve en qué partes, mostrado en color, en qué partes se está accionando el Windrush log overflow. Entonces podemos notar que en la mayoría son justamente en los picos de los pulsos térmicos. Entonces aquí notamos nuevamente cómo un modelo de mesa bien detallado nos ayuda a entender cómo opera este tipo de mecanismo y que además una conclusión clara es que un mismo sistema puede estar evolucionando entre ambos regímenes de acreción de viento, entre acreción viento normal por Bond-Equal y Windrush log overflow. Y eso claramente impacta en su destino final. ¿Por qué? Porque ahora si vemos las estadísticas que obtenemos de estas simulaciones, notamos que si solo consideramos acreción de viento, casi la mitad alcanzan el final de la fase AGB. 37% alcanzan la condición del Roche log overflow y el 20% de esas simulaciones sí alcanzaron el límite de Chandrasekhar. O sea que si solo se considerara el viento, aquí sí habría supernovas 1. Pero solo para estos sistemas, cuando la masa del acretor es mayor o igual a 1 y cuando la estrella progenitoria es entre 2 y 3 masas solares. Sin embargo, cuando activamos la fuerza de arrastre, vemos que ahora la estadística disminuye en el caso de sistemas que alcanzan el límite de Chandrasekhar. Porque ahora la fuerza de arrastre, como ya vimos, disminuye la expansión orbital y es más fácil, o inclusive la revierte, y entonces por eso estos sistemas que sobrevivieron, ahora aquí ya terminaron en Roche log overflow condition. Y si activamos toda la física, entonces vemos que ningún sistema alcanza el límite de Chandrasekhar, muy pocos, que son los más alejados, 6, 7 AUS, llegan a la fase final de AGB, y todos, el 90%, terminan en Roche log overflow. Entonces, si nosotros comparamos cómo es la distancia orbital final obtenida en nuestras simulaciones, aquí la separamos por simulación A, B y C, vemos que las distancias orbitales mayores a 7 van disminuyendo en porcentaje conforme se va aumentando la física. Y si comparamos con datos de simbióticas observadas, que es el histograma con líneas, pues notamos que prácticamente se están reproduciendo distancias orbitales observadas. Por lo tanto, hacemos notar que posiblemente en estos sistemas en la fuerza de arrastre de viento y las mareas son importantes y deben ser tomadas en consideración si se quieren estudiar estos sistemas en detalle. Y ahora, ¿cómo conectamos esto con las estrellas centrales que se han detectado en nebulosas planetarias? Bueno, pues aquí se muestra un histograma de los periodos orbitales de esas estrellas centrales y vemos que todas tienen periodos de pocos días o incluso horas. Entonces, si nosotros trasladamos nuestros resultados y los queremos comparar con esto, pues notamos que todo esto está dentro de esta línea sombreada. ¿Y qué quiere decir? Aquí las distancias mínimas que nosotros obtuvimos tenían periodos de cientos de días. Pero dijimos que esa es la condición inicial para el Roche log overflow. Entonces quiere decir que si queremos reproducir esto, pues es necesario entender y simular el Roche log overflow y ver si se llega a dar un common envelope para que el resultado final sean estas binarias tan compactas, ¿no?
Y pues me gustaría terminar con estas conclusiones, en donde pues ya vimos que el mecanismo de presión Bondi-Hoyle actúa bien, y si se toma un factor que ya incluye la nueva frontera, que es el viento radial de la estrella, pues reproduce eficiencias físicamente posibles en el régimen W menor a 1, y se recupera el Bondi-Hoyle clásico en regímenes para W mayor a 1. Y entonces eso ayuda a sobreestimar o no número de supernovas que puedan suceder en estos sistemas. También estamos viendo que los sistemas compactos pues alternan entre estos regímenes de acreción de viento, Windrush Overflow o acreción de viento normal. También vemos que sí es posible alcanzar el límite de Chandrasekhar si se toma en cuenta el Windrush Overflow. Y entonces, dado que la mayoría de nuestras simulaciones, cuando se incluyen mareas, evolucionan a las condiciones iniciales del Roche Low Overflow, entonces quiere decir que posiblemente este Roche Low Overflow puede ser un mecanismo que también pueda dar supernovas, pero claramente para estudiarlo pues necesitamos un tratamiento hidrodinámico. Y como les mencionaba, dado que vemos que las fuerzas de marea y las fuerzas de arrastre sí son importantes porque producen decaimiento orbital, entonces deberían ser consideradas cuando se estudien sistemas muy específicos que cumplen las condiciones donde son importantes. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. ¿Tenemos preguntas? No entendí por qué dices que las mareas hacen que la binaria caiga. Sí, porque, digamos, para que caiga, la primaria, digamos, tiene que estar elongada y por atrás de la órbita de la otra. Así es. Pero yo pensaría que si tienes tú periodos de cientos de días, probablemente, seguramente la estrella principal rota más rápido, ¿no? Ah, claro. Ese de hecho es un punto muy crucial, dado que claramente este bulbo de marea va a evolucionar con la rotación de la estrella. Nosotros en este trabajo solamente hemos incluido modelos sin rotación. Sin embargo, cuando uno observa la rotación de gigantes rojas, rotan muy despacio. Entonces, por eso pensamos que el no incluir la rotación, pues describe bien estos. Pero, sin embargo, es necesario, si queremos algo mucho más detallado, incluir la rotación. Pero hay otra cosa. Digamos que la rotación te pone el bulbo ya en sincronización, ¿vale? Pero la rotación depende del momento de inercia, y el momento de inercia va cambiando respecto a la evolución. Entonces, el momento de inercia pues se calcula con la masa y el radio. Pero entonces, en los pulsos térmicos, nuevamente se incrementa el radio. Entonces, el momento de inercia va a cambiar y por lo tanto se va a volver a desincronizar. Claro, pero ¿cuánta es la masa que tienes envolvente comparada con la masa del núcleo? Ah, en este caso... Yo pensaría que es lo que te ejerce el sí, punto de la fuerza. Exacto. De hecho, justamente se ha estado explorando qué tanto es la masa de la capa convectiva respecto al radio general. Nosotros aquí estamos asumiendo que es todo. Sin embargo, si hay una fracción en fase RGB, se puede decir que es despreciable. Entonces, por eso no hay problema. Pero en AGB está entre más o menos 0.5, 7 o algo así. ¿No, Marisa? Algo así, así. Entonces, podríamos decir que a lo mejor estos modelos estarían sobreestimando la contribución de las mareas. Sin embargo, creemos que no es mucho, ¿vale? Está bien. Casey. Sí, nada más para agregar a lo que dijo Javier. Estas estrellas, si están girando y están en etapa de gigante roja, o AGB, tienen una rotación diferencial. O sea que el núcleo sí puede estar girando muy rápido, pero el envolvente casi no gira, tiene una velocidad de rotación muy baja. Entonces puede haber como muchas inestabilidades en la frontera del núcleo. Claro. Y la otra cosa es que por estos sistemas binarios puede haber disipación de energía del sistema binario en la capa
la gigante en este caso, ¿no? Entonces, parte de la energía de la órbita se inyecta a las capas exteriores en un momento esto puede causar inflación, mayor inflación de la estrella. De la estrella. Sí, efectivamente. Y entonces eso nos indicaría que si se quiere tomar en cuenta rotación, pues entonces también habría que estar evolucionando al mismo tiempo el modelo de mesa. Exacto. Precisamente porque este intercambio de momento angular en las capas internas, entonces sería acoplar arriba abajo con mesa al mismo tiempo para que se vaya alimentando uno con otro, ¿no? Y ya poder tener esta rotación pues bien medida. Sí. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Comentario? Zoom. ¿En Zoom? Yeah, sí, Gagik. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto. Pues muchas gracias por la plática. Es muy agradable porque la verdad hay poca gente que estudia simbióticas y son sistemas bastante interesantes. Quiero comentar que ahora estamos trabajando en unos sistemas que parecen a variables cataclísmicas, o sea, enana blanca con un acompañante que es probablemente ya es subgigante o gigante, recién descubiertos. Antes no conocíamos muchos sistemas de estos tipos y podemos encontrar algunos puntos de colaboración e interés común. Pero mis comentarios y preguntas son, eh, quiero comentar que sí, la rotación es muy importante y puede incrementar por miles, por órdenes, la acreción. Y quería preguntar si no mencionaste nada sobre campo magnético de enana blanca. Como sabemos, por lo menos 10% de enanas blancas tienen campo magnético fuerte y en sistemas binarios que tuvieron ya una envolvente común, este número puede crecer hasta 30-35%. ¿Y, y cuál es la influencia de campo magnético fuerte en esa acreción? Gracias. Okay. Le agradezco mucho su participación y respondiendo a su pregunta, pues claramente con estas simulaciones pues no podríamos responderla porque claro, aquí solo estamos asumiendo que todo lo que se está acretando por este radio de acreción de Bondi-Hoyle pues está entrando intrínsecamente a la estrella, al acretor. Sin embargo, no estamos viendo o no estamos tomando en cuenta si hay un disco y tal, y para esto, inclusive campos magnéticos, pues necesitaríamos una herramienta hidrodinámica, magneto-hidrodinámica. Entonces, pues sí, sería muy bien explorarlo, pero pues con estas herramientas no es posible darle una respuesta adecuada. Ok, gracias. Pero, ¿consideran incluir en algún momento o es imposible y punto? Bueno, si queremos explorar pocas órbitas, claramente es posible, ¿no? Pero si ya quisiéramos hacer una evolución temporal completa, toda la fase RGB, que incluye millones de órbitas, pues yo creo que ahí sí sería muy difícil, a menos que tuviéramos un poder computacional bastante grande que nos permita hacerlo. Muy bien, gracias. Javier, ¿tienes otra pregunta? Muy simple. En las simulaciones aerodinámicas no dejaron correr suficiente para ver si caía la órbita o no. Lo que hace estas dinámicas son millones de años. Las simulaciones hidrodinámicas son días. Hasta que se estabiliza la acreción es cuando ya medimos la acreción. Y de hecho, así paralelizadas, cada una corre 8 o 12 cores y tardan 3 semanas. ¿Otra pregunta? ¿Zoom? ¿No? ¿Quieres decir algo? Sí, tenemos after ahorita. Ahora sí hay bastantes inscritos, sí que tenemos after los que quieran. Y estaremos en los sillones rojos a la 1:30. Pues agradecemos de nuevo a Raúl